Vamos a cambiar un poco y vamos a ampliar el marco cronológico porque nos vamos a referir a todo el siglo XIX. Vamos a hablar de fosas comunes y de heridas de guerra durante los conflictos desarrollados en el siglo XIX. Yo voy a hablar de las consecuencias de la guerra, no voy a hablar de los campos de batalla, sino en realidad de lo que aparece después de los campos de batalla. Perdón. Bien, el primer hallazgo importante tuvo lugar aquí, en Navarra, en el Carrascal. En realidad se encontró una fosa, y como todos los hallazgos que voy a comentar, muchos de ellos son por casualidad. No se han ido a buscar, sino que los hallazgos han permitido luego el análisis de lo que se ha encontrado. En este caso, arreglando en realidad una tubería, una conducción de agua que había una fuga, encontraron los que estaban arreglando unos restos humanos, dieron parte y se dieron cuenta que se trataba de una acumulación de restos humanos y por lo tanto pensaron en un primer momento que podía tratarse de una fosa común de la guerra civil, porque de hecho en el Carrascal se está buscando una fosa de la guerra civil. Bueno, cuando se comunicó, intervino Runa, la empresa Runa, y Runa realizó propiamente la excavación de esa fosa. En ella había 10 individuos, 10 esqueletos dispuestos, ya veis, de maneras casi todos de cúbito supino, es decir, boca arriba, y ordenadamente dispuestos. En realidad se referían a esto, a un relato que está puesto ahí de una manera un poco como una hazaña bélica. El 12 de agosto de 1809, un pelotón de 10 artilleros franceses que caminaba hacia Tafalla se llevó un buen susto en el Carrascal. En la espesura salieron de pronto una docena de tipos armados con aspecto rudo que, tras arrebatarles las armas, les declararon prisioneros y, al parecer, les asesinaron, les fusilaron. Y es así. En realidad, ese día tuvo lugar una emboscada en el Carrascal, que es una espesura muy cerrada, y ahí, cuando estaban atravesando un grupo de soldados franceses, posiblemente en dirección a Tafalla, entre Pamplona y Tafalla, ahí les emboscaron y les mataron. Y lo que encontramos es exactamente, propiamente, la fosa. Y la fosa es esto, y claramente cuando estaban realizando la excavación se dieron cuenta que presentaban heridas de armas, en este caso de avancarga. Aquí, si estáis viendo, por ejemplo, el individuo 4, a la altura del fémur izquierdo, está desalineado. ¿Por qué está desalineado? Porque lógicamente lo tenía fracturado. Le fracturaron el fémur, en el perimortem, justo momentos antes de que muriera, y por lo tanto fue con la pierna totalmente dividida y se ve perfectamente esa desalineación. Bueno, indicaba claramente que todos habían muerto por heridas de guerra, heridas producidas en ese mismo momento. Y ese mismo lo veis ahora de cerca, y no solamente está roto el fémur, sino que está astillado, está fragmentado, tiene una fractura perimortem que llamamos conminuta, es decir, se ha fragmentado en más de 3 trozos, y ahí lo estáis viendo. Bueno, eso indicaba que todos ellos habían muerto en un mismo evento bélico, en una misma emboscada, que es lo que ocurrió. Y aquí estáis viendo el proyectil que utilizaban, son proyectiles de tipo, ¿verdad? ¿Los tenéis ahí? ¿No? En ese caso lo que hizo fue fracturarle claramente la mandíbula. Todos ellos presentaban heridas, tenéis un cráneo en la exposición, el cráneo que está en la exposición es el del número 1, pero los restantes 9 también presentaban lesiones. ¿Qué tipo de lesiones y qué ubicación de esas lesiones? Pues son de todas maneras demostrativas, porque si veis, no solamente están en el cráneo, sino también en lo que llamamos en el esqueleto postcraneal, es decir, en el resto del cuerpo, sea en las extremidades superiores, inferiores o en el tórax. Y así estáis viendo cómo están repartidos por todo. ¿Por qué? Porque cuando iban avanzando los soldados franceses, desde los laterales se emboscaron y dispararon a cuerpo a cualquier lugar del cuerpo. Y por lo tanto presentan heridas en todo él. ¿Quién realizó esta hazaña bélica? Pues Francisco Javier Mina, que en este momento comandaba una patrulla, la del Corso Terrestre, y esa partida del Corso Terrestre fue la que realizó la emboscada y esta famosa hazaña. Bien, hasta ahí, que si no me va a alargar. Otro hallazgo casi casual, el convento de Santa Clara en Guipúzcoa, en Tolosa. En este caso iban a hacer una urbanización justamente en la parte trasera de lo que era el convento de Santa Clara, y para realizar la urbanización empezaron a hacer los cimientos y encontraron restos humanos. Dieron aviso, comunicaron a Aranzadi, y la Sociedad de Ciencias Aranzadi emprendió una excavación. Y en esa excavación lo que se encontraron, en la que era verdaderamente la parte trasera del convento de Santa Clara, se encontraron fosas comunes.
Fosas comunes correspondientes a más de 100, de un centenar de personas, de individuos que habían muerto. ¿En qué? En el hospital de Santa Clara. Santa Clara se había convertido en un hospital de guerra en la guerra de la independencia, porque Tolosa había sido conquistada por los franceses, tomada por los franceses, y durante todo el periodo de la guerra de la independencia, desde 1808 hasta el 13 en que abandonan Guipúzcoa, Tolosa era una plaza francesa. Entonces, este convento se convirtió en hospital, y en la parte posterior del hospital enterraban a los heridos que fallecían en el propio hospital. Y como eran muchos, lo que hicieron fue fosas comunes, no enterramientos individuales obviamente, sino enterramientos colectivos, enterramientos de fosas comunes. Y se veían perfectamente esas diferencias. Y como os he dicho, eran más de 100 los que se recuperaron, por lo tanto es un número altamente importante. ¿Qué tipo de lesiones presentaban? Pues como estáis viendo aquí, las producidas por armas de avancarga, que son proyectiles esféricos de plomo de 16 a 18 milímetros de diámetro, por lo tanto son un buen proyectil que encontramos a veces in situ. Ahí tenéis uno junto a la cadera y otro aquí que también ha atravesado el coxal de un individuo al que le ha provocado claramente la muerte. Pero os he dicho que era un hospital y muchas veces los heridos ingresaban en el hospital heridos, muy mal heridos, e intentaban que sobrevivieran, y a veces con éxito y otras veces sin éxito. En este caso estáis viendo un fémur, por lo tanto estamos en el hueso de la pierna, el del muslo, en el que hay un trozo de plomo. Es el proyectil esférico deformado por el impacto contra el cuerpo, que ha quedado totalmente convertido en una lámina, y ese proyectil que quedó ahí inserto como un objeto extraño provocó una lesión tan mortífera, tan importante, que produjo una infección del hueso y, por lo tanto, a pesar de que sobrevivieron de un tiempo que no podemos precisar, que produjo este tipo de reparaciones óseas intentando recuperar la fractura, pues esta persona falleció. Bueno, todos los que encontramos en Santa Clara presentan lesiones de este tipo. Y a veces, cuando los heridos ingresaban en el convento, en el hospital, lógicamente la mejor medida era amputar. Y la amputación era el remedio para intentar salvar la vida de la persona, aunque perdiera uno de sus miembros. Aquí veis lo que encontramos en la exhumación, la pierna amputada. El corte suele ser un corte limpio, hecho a sierra, en el que se corta a sierra y al final hay un pequeño desprendimiento de la última parte, porque se va cortando y al final se rompe. Ahí tenéis esa sección, y en este caso un fémur amputado, y os diré que esta persona no tenía ni 19 años. Por lo tanto, eran personas muy jóvenes las que venían enroladas en la Gran Armée o entre los soldados franceses, y muchos de ellos perecieron. Como era un hospital, no solo enterraron a los muertos, enterraron también los miembros amputados. Y por lo tanto encontramos en varios sitios los desechos, es decir, los miembros amputados que habían intentado quirúrgicamente solucionar en el hospital, pero que habían sido desechados. En este caso tenemos un brazo en el que está amputado a la mitad de la altura del húmero y un fémur. Ya veis, la lesión está abajo, en la tibia. Todos habéis oído la expresión de cortar por lo sano. Esa expresión es real. Cuando un cirujano, cuando tiene que tratar una lesión de este tipo, lo que tiene que hacer es cortar por donde no haya problema de infección, muy por encima de la herida, muy por encima del foco de infección. Y por lo tanto, ahí ya veis que aunque tiene a la altura de la tibia, le cortaron más allá, más de la mitad del fémur. Cortar por lo sano. Y ahí hay que mencionar sin falta a quien fue el gran cirujano de la Gran Armée y del ejército francés, que fue Jean-Dominique Larrey. Jean-Dominique Larrey inventó un sistema que no se ha puesto al final, luego me he arrepentido, un sistema que consiste en amputar el miembro de manera rápida. Cuando una persona en un conflicto, tiene pues una lesión en una extremidad, lo que hace el cirujano en el campo de batalla, normalmente en una cirugía de guerra, lo que hace es amputar el miembro, pero no amputa así, sino con un giro rápido, con un corte rápido, amputa el miembro. ¿Por qué? Porque de esa manera se mortifica menos y la lesión tiene menos riesgo de infectarse. Ese invento lo introdujo Larrey en el ejército francés y se impuso ya en todos los ejércitos del mundo. Entonces, Larrey es un personaje muy importante para la cirugía de guerra y particularmente alguien al que
Napoleón consideró el hombre más virtuoso que he conocido en mi vida y el que cita en el testamento el propio Napoleón, porque consideró que era un cirujano que realmente hizo una gran revolución por lo que era la supervivencia de los soldados en conflicto. Esta es otra de las aportaciones que hizo la Rey, una ambulancia de guerra, un carro que pudiera evacuar a los heridos rápidamente. Y él utiliza, esa es la ambulancia de la Rey, y ahí tenemos parte del aparato, bueno, de los instrumentos quirúrgicos que utilizaba en la propia campaña. Antes se ha mencionado aquí en un momento la Guerra de Secesión Americana. Por supuesto, en la Guerra de Secesión Americana se aplicaron todos los sistemas de cirugía de guerra que habían ya utilizado los franceses. Y de nuevo un hallazgo casual. En este caso estamos en Ocio, en Zambrana, en Álava. Aquí el equipo de arqueólogos VKS Consulting iba a hacer una intervención arqueológica en el subsuelo de lo que era la Junta Municipal de Ocio. Y esa Junta Municipal había sido previamente, ese edificio había sido una ermita. Y en el suelo de la ermita, además de otros enterramientos, localizaron una fosa común. En esa fosa común, ahí los tenéis, tenemos un total de 13 esqueletos perfectamente dispuestos y ordenados. Entre ellos, ya veis, esta es la imagen de los esqueletos y ese es el dibujo que los representa. Todos dispuestos en decúbito supino, perfectamente enterrados, ordenadamente enterrados. Os he puesto el 12 para que veáis un ejemplo de ellos, cómo se disponían. Todos habían muerto también por heridas de guerra, por heridas de arma de fuego, que en ese caso todavía seguían siendo las armas de avancarga. Y las heridas son de este calibre. Son heridas que penetran ese proyectil que os he enseñado antes, el proyectil esférico de 16 milímetros, entrar por el cráneo y salir por el otro lado. Es decir, atravesó, en este caso os he puesto el caso uno de los más llamativos, atravesó de allí hacia aquí, o ahí lo tenéis, es aquel el orificio de entrada, este sería el orificio de salida, y atravesó de un lado al otro todo el cráneo. Heridas como esta presentan prácticamente todos. Otro ejemplo lo tenéis aquí, lo mismo, atravesando de un lado al otro todo el propio cráneo. ¿A qué momento se refiere este hecho? Pues a uno que tuvo lugar exactamente el 16 de agosto de 1822. Ese día, una partida de guerrilleros comandados por Alonso Cuevillas, realistas, por lo tanto estamos hablando de 1822 en el trienio liberal y se están formando las primeras partidas carlistas, y entre esos realistas está Alonso Cuevillas, que es el jefe, y consigue detener a un grupo de personas, vecinos todos de la misma localidad, de Briones, les detienen, les juntan, les llevan a este sitio que era la ermita y allí les matan. Es un hecho concreto, 13 individuos, 13 vecinos de la población de Briones. Y aquí tenéis las heridas, todos ellos adultos jóvenes, a excepción de 2, todos ellos jóvenes, menores de 25 años casi todos, y todos ellos presentan heridas perimortem, incluso en más de una parte del organismo. Y como sabemos exactamente quiénes son, no solamente eso, sino que en el registro civil de Ocio, en el registro municipal, existe un documento en el que se dice exactamente la relación de las 13 personas que murieron ese día, 16 de agosto de 1822. ¿Qué es esta? Y si nos fijamos en las edades, son claramente consecuentes, coherentes con lo que nosotros localizamos entre los restos. Por lo tanto, este es exactamente el documento oficial de lo que ocurrió ese día, realizado además por el párroco en el registro. Estamos en 1822, avanzamos en la cronología y llegamos a la Primera Guerra Carlista. Y en la Primera Guerra Carlista, de nuevo por otro acontecimiento distinto, ajeno a lo que íbamos a buscar, en este caso entre el año 2021 y 2022, se encargó a Aranzadi la realización de una gran exhumación del cementerio de Begoña. El cementerio de Begoña en Bilbao llevaba más de 50 años sin ser usado y por lo tanto el Ayuntamiento de Bilbao determinó que se iba a convertir en parque público. Pero para ello había que evacuar todos los restos que allí había en ese cementerio. Entonces se encargó a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y durante muchos meses se desarrolló ahí una gran exhumación. Más de 1000 personas fueron exhumadas en este sitio. Muchos de ellos con el destino simplemente de ser luego incinerados y, si las familias no lo reclamaban, ser incinerados. Pero entre todos esos restos encontraron unos fosas de época carlista.
En el 1835, Begoña era una plaza carlista que asediaba Bilbao. Y en ese lugar tuvieron lugar varias refriegas, varios combates. Y entre esos combates muchos murieron y fueron enterrados exactamente fuera de lo que era el cementerio, porque el cementerio no estaba ubicado todavía aquí. Era una zona, una loma, en la que se había desarrollado la guerra y allí mismo enterraron. ¿Enterraron a quiénes? A soldados liberales. A soldados liberales que perecieron en 1800, posiblemente 35. Creemos saber exactamente en qué momento, pero todavía lo estamos investigando. Y ahí enterraron y realizaron varias fosas. Y esas fosas luego fueron, cuando ese mismo lugar se convirtió en cementerio de Begoña, hubo nuevos enterramientos sobre ese lugar. Y entonces los enterramientos, no os he puesto igual la imagen más adecuada, pero los enterramientos lo que hicieron fue cortar las fosas previamente carlistas. Y esas, fosas carlistas en ese caso, de liberales, pero previamente cortadas, y se ve perfectamente los enterramientos de la segunda mitad del siglo XIX, cómo cortan exactamente esas fosas comunes previas. Esta es una de las fosas, pero ahí tenéis, hay una fosa común importante donde hay más de 25 individuos, todos ellos acumulados cabeza a pies, alternados, y en esa misma hay 2 enterramientos posteriores que lo que han hecho es totalmente alterar lo que era la fosa común. ¿Cómo sabemos que son liberales? Pues por la materialidad, como se suele decir. ¿Por qué? Porque llevan botones exactamente de las milicias provinciales. Y tenemos exactamente botones concretos de algunos lugares. Aquí concretamente, pues por ejemplo, yo os digo que hay uno de Bujalance y hay otro de Trujillo. Quiere decir que eran milicias provinciales que se habían conformado para las luchas carlistas. Por lo tanto, eran pertenecientes al ejército liberal. Y entre ellas también había, por supuesto, lo que era la abotonadura de los uniformes. Y la abotonadura de los uniformes tenemos estos que estáis viendo aquí, lo que os lo he dicho ahora mismo. Damos un salto a la a la Segunda Guerra Carlista en 1872-76. Y aquí tenemos lo que es la imagen típica de una división navarra, soldados carlistas y combatientes de la Segunda Guerra aquí, en una foto típica. Y cambia la munición. Como hemos visto antes teníamos sobre todo proyectiles de avancarga, ahora tenemos proyectiles de fusiles Verdun, normalmente este tipo, y luego aparecerán los Remington. Lo que pasa es que nosotros no hemos encontrado elementos de Remington. ¿Por qué? Porque hemos encontrado liberales. Entonces tenemos solamente Verdun. Pero antes de eso, y estando aquí el señor Tuduri, no tengo menos que hablar de Oroquieta. La batalla de Oroquieta, en la que él desarrolló un gran homenaje, un aniversario, que voy a poner el cartel además, no sabía que ibas a estar aquí, un gran cartel. Tenemos que hablar de un cirujano Nicasio Landa, que en la batalla de Oroquieta lo que hace por primera vez es que intervenga la Cruz Roja asistiendo a los heridos en la batalla. Y este es Nicasio Landa, el que tiene esto blanco. Él está ahí con su grupo, su equipo. En la batalla de Oroquieta, este es el homenaje que se hizo y la reconstrucción de la batalla, en 1872, y tenemos la imagen de lo que hizo Nicasio Landa. Inventó lo mismo que la Rey con el ejército napoleónico. Nicasio Landa no solamente incorporó la Cruz Roja como asistente de los soldados muertos en combate o heridos en combate, sino que además introdujo una serie de novedades. Una camilla portante, que es una especie de falda muy fácil para transportar los heridos sin gran peso, y todo eso lo instauró en esta batalla en Oroquieta. Esta es la imagen de la intervención de la Cruz Roja en Oroquieta, pero luego ya se impuso en el resto de las batallas. Lo mismo, Oroquieta y la intervención de Oroquieta. Son imágenes de la batalla de Oroquieta, y esto es importante porque ahora llegamos a un conflicto que ya ha citado Gorka Martín, que es el de Somorrostro. En la Segunda Guerra Carlista, en la batalla de Somorrostro, que se desarrolla particularmente, como él ha dicho, entre enero y mayo de 1874, fue un combate muy, muy grande y con gran intervención, con gran movimiento de ejércitos de un lado y del otro y del frente de guerra. Pues por casualidad, en este lugar, en Somorrostro, una persona que había adquirido una casa en Pucheta, en el barrio en Pucheta, que es un barrio de Abanto, Ciervana,
adquirió una casa y la estaba arreglando, y en la huerta, en la parte posterior de la casa, que era la zona utilizada como huerta, decidió que iba a cambiar el cultivo, que iba a cambiar, y entonces empezó a roturar y se encontró con restos humanos. Y pensó que se trataba de restos humanos de la Guerra Civil. Y por lo tanto comunicó al Instituto de Memoria Gógora del País Vasco, y el Instituto Gógora nos comunicaba a nosotros, a Aranzadi, porque tenemos un convenio concertado con Gógora para la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil en el territorio vasco. Bueno, pues nos comunicó, cuando llegamos allí encontramos lo que era una fosa común, pero no de la Guerra Civil, sino de la Guerra Carlista, de la Segunda Guerra Carlista, y se trata exactamente lo mismo, una fosa común de tipo rectangular, o sea, son todas prácticamente iguales, cambian y los individuos están enterrados boca arriba y boca abajo, combinados. Es un enterramiento rápido, en el que posiblemente ha habido cierta precipitación, pero en él están enterradas 11 personas, aunque no todos están completos. Y de estas 11, bueno, hay incluso una 12. Estas personas presentan de nuevo los elementos que nos van a dar la cronología de los hechos. Los botones de los uniformes. Ya veis la doble botonadura de los uniformes, en uno o en otro, en el número 6 y en el número 4, y toda esa doble botonadura nos está indicando a qué ejército corresponden. En este caso eran este tipo de uniformes que ya hemos visto antes, doble botonadura a un lado y al otro, y en estos además teníamos las insignias de toda la parte del hombro y de los cuellos, de las solapas. Y en este caso claramente eran, ya veis, 14. Un batallón de cazadores, el batallón de las Navas número 14 de cazadores. Y todos son de ese mismo batallón. Todos murieron el 25 de abril de 1874. Y por lo tanto sabemos exactamente cuándo murieron. Sabemos incluso sus nombres, porque hemos podido reextraer hasta sus nombres. Entonces sabemos quiénes perecieron, quiénes están ahí. Evidentemente no vamos a poder hacer un análisis de ADN, porque no podemos hacer una continuidad genealógica y para mantenimiento y para cotejo del ADN, pero sabemos perfectamente quiénes eran. Y están enterrados ahí de una manera improvisada, como os he dicho, porque posiblemente era muy importante. Era muy continuo además el conflicto y era como muy, muy serio. ¿Cómo murieron? Pues lógicamente sin asistencia de hospitales. A pesar de que existen atestiguados varios hospitales de sangre allí mismo, en 1875 en la zona de Somorrostro, estos posiblemente perecieron directamente en el conflicto, murieron, no fueron evacuados a ningún hospital, no dio tiempo porque previamente ya habían muerto. Entonces hay varias imágenes de los hospitales de sangre y de los hospitales donde evacuaron a estas personas, a otros heridos, pero lógicamente ellos no estaban entre ellos. Y esta es otra imagen de los mismos, para que veáis de nuevo la botonadura y cómo estaban dispuestos perfectamente. Es una pena que algunos de los restos están algo deteriorados, porque lógicamente se había cultivado por encima de ellos y están algo deteriorados, pero nos van a valer para saber muchas cosas de ellos y esperemos publicarlo pronto. Pero he hablado de soldados franceses, de soldados liberales que luchan contra los realistas carlistas, de soldados liberales en Begoña y de soldados liberales en Pucheta. ¿Dónde están los carlistas? Y entonces es un conflicto que tenemos ahora mismo y que nos tenemos que plantear todos, porque no hemos encontrado enterramientos carlistas. Les llamamos guerras carlistas, pero se estamos encontrando a los muertos liberales. O sea, ¿por qué? Porque los carlistas fueron evacuados a los cementerios. Todos fueron evacuados. Y eso es lo que queremos. No ha habido nada, ningún hecho que nos contradiga lo que estamos pensando. Porque no hemos encontrado restos carlistas. No hay fosas carlistas y si las encontramos, aleluya, o sea, estará muy bien, ¿no? Pero es verdad que existía una conciencia muy, muy fuerte y por lo tanto todos debían ir al lugar sagrado y por lo tanto todos al Camposanto, al cementerio. Y todos fueron enterrados en cementerios. ¿Qué ocurre con los cementerios? Pues que los cementerios han sufrido todo tipo de alteraciones a lo largo de tantos años. Y si en algún sitio hay una fosa carlista, que las hay, en algún caso ya las puede haber, bueno, pues no se van a movilizar, no hay nadie que reclame que eso se exhume, porque están ya en un cementerio. Bueno, y nada más, eskerrik asko.